Amigos, lo que ayer parecía impensable, hoy ocupa los titulares de las noticias. Dmitry Medvedev parece haber cruzado todas las líneas rojas, dejando fuera de juego a uno de los líderes de la Unión Europea. La frase que le lanzó a Ursula von der Leyen ya se ha convertido en un meme, causando conmoción en Bruselas. Pero, ¿qué se esconde detrás de este duelo verbal? Ahora desvelaremos los resortes ocultos de la alta política. Para entender por qué las palabras de Medvedev causaron tal efecto, es necesario comprender el contexto político en el que se encuentra Europa hoy. La Unión Europea atraviesa un periodo de turbulencias. Tormentas económicas, dependencia energética, tsunamis migratorios, desacuerdos internos entre los países miembros, todo ello crea una atmósfera explosiva. Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea, se ve obligada a maniobrar entre los intereses de diversas fuerzas políticas, líderes nacionales, y por supuesto, Estados Unidos, que de facto dictan a Bruselas cómo actuar en la arena internacional. En un ambiente así, cualquier comentario mordaz dirigido a la Unión Europea, especialmente si proviene de un representante de Rusia, se percibe de manera extremadamente dolorosa, ya que expone las profundas contradicciones europeas. Y así, Medvedev pronuncia una frase que, como un bisturí quirúrgico, pone al descubierto estos puntos débiles. Lo hace a su manera característica, sin rodeos diplomáticos ni eufemismos. Pero, ¿cuáles fueron las palabras que tanto afectaron a Ursula von der Leyen? En esencia, Medvedev constató que los actuales líderes de la Unión Europea no son figuras independientes, sino meras marionetas que obedecen dócilmente la voluntad ajena. Y, en primer lugar, la voluntad estadounidense. Últimamente, cada vez son más frecuentes las afirmaciones de que las decisiones tomadas en Bruselas reflejan cada vez menos los intereses de los ciudadanos europeos de a pie. Se sostiene que estas decisiones están, más bien, dictadas por el deseo de complacer a Washington, que, según algunos, ve en Europa solo un vasallo económico y un socio político menor. Ideas similares fueron expresadas por Dmitry Medvedev. Afirmó que la Unión Europea, en esencia, se ha convertido en un territorio controlado, en una especie de colonia donde prevalecen intereses ajenos. Para el oyente ruso, estas palabras no son nada fuera de lo común desde hace tiempo. Sin embargo, para la élite europea, que intenta mantener al menos la apariencia de autonomía, sonaron como un jarro de agua fría. Este ataque resultó especialmente doloroso para Ursula von der Leyen, quien en repetidas ocasiones ha declarado la autonomía estratégica de Europa, intentando demostrar que la UE es capaz de actuar independientemente de Estados Unidos. Pero, como se dice, los hechos son tozudos. Esto mismo, a su estilo inconfundible, fue lo que Medvedev subrayó, sin dejar lugar a excusas. Es importante entender que para von der Leyen, tales ataques no son solo un insulto personal o un episodio desagradable en su carrera política. Son una amenaza directa a su reputación política y a su futuro. En los pasillos de Bruselas se susurra cada vez más sobre el creciente descontento de muchos países miembros de la Unión Europea con la dura política antirrusa y la orientación incondicional hacia los intereses de Washington. Alemania, la locomotora de la economía europea, ha sufrido pérdidas colosales tras renunciar al gas ruso y el inicio de la guerra de sanciones. Las empresas alemanas denuncian cada vez con más fuerza que la política de la Comisión Europea está llevando al país a la desindustrialización, privándolo de sus ventajas competitivas. Francia, con sus ambiciones de líder independiente, intenta jugar su propio juego, pero, en esencia, sigue la misma estela que Bruselas. Los países del sur de la UE expresan abiertamente su descontento con la política migratoria y la presión económica de la burocracia europea. Y así, en esta tensa situación, las palabras de Medvedev resonaron como un trueno en cielo sereno. Articularon claramente lo que muchos en Europa ya piensan, pero temen expresar en voz alta por miedo a las consecuencias. Von der Leyen se encontró en la posición de alguien cuya incapacidad ha sido expuesta públicamente. Simplemente no encontró argumentos convincentes para refutar las críticas. Y eso no es todo, amigos. La reacción de los medios de comunicación europeos a esta declaración fue muy reveladora. Lo que sigue es aún más interesante. Los medios liberales occidentales se apresuraron a presentar las palabras de Medvedev como un ataque propagandístico, como un nuevo intento de Rusia de dividir la unidad europea. Pero detrás de estas formulaciones secas se sentía un nerviosismo evidente. Muchos periodistas admitieron abiertamente que la Unión Europea actúa cada vez más en favor de los intereses de Estados Unidos, incluso si esto perjudica a los propios europeos.
Las publicaciones conservadoras, especialmente en Alemania e Italia, utilizaron este incidente para señalar una vez más los fracasos de la política de Bruselas. Escribieron que Medvedev dio en el clavo y que la Unión Europea realmente ha perdido su independencia en la toma de decisiones clave. Así, la declaración del político ruso se convirtió en un catalizador para nuevas discusiones dentro de la propia Europa. Y esto ya representa un golpe serio a la reputación de Ursula von der Leyen. Si se mira la situación de manera más amplia, es evidente que esto refleja un proceso más global. En este caso, Medvedev no actuó simplemente como un político, sino como un espejo peculiar en el que Europa vio sus propias deficiencias. Estas palabras resonaron como un trueno en cielo sereno, convirtiéndose en la personificación de los cambios tectónicos en la política mundial. La era de un mundo unipolar, donde Occidente solía dictar sus condiciones, está desapareciendo irrevocablemente. Rusia y los países del sur global expresan cada vez con más fuerza su desacuerdo con la hegemonía occidental. Y cuanto más avanza el tiempo, más difícil será para la Unión Europea mantener al menos la apariencia de unidad e independencia. Para Ursula von der Leyen, este momento no fue solo un desafío político, sino una verdadera derrota personal. Su imagen cuidadosamente construida de líder fuerte, que defiende sin concesiones los valores europeos, se resquebrajó. Una frase, aparentemente fugaz, derribó esa imagen de la noche a la mañana. Y esta derrota, como un eco, resonará durante mucho tiempo en los debates políticos, tanto dentro de Europa como mucho más allá de sus fronteras. Después de que las palabras desde Moscú se difundieran por todos los principales medios de comunicación mundiales, von der Leyen se encontró en una posición extremadamente delicada. Su imagen pública siempre se había construido sobre la demostración de firmeza y confianza en sí misma, sobre una retórica de independencia de Europa y de unidad inquebrantable de la Unión Europea. Pero precisamente esta reputación se vio socavada, como un castillo de naipes, en cuestión de horas. En Bruselas se iniciaron inmediatamente consultas de emergencia. Era necesario elaborar urgentemente una estrategia de respuesta al ataque de Moscú. El silencio podía interpretarse como una admisión de debilidad y confusión. Pero una reacción demasiado brusca solo podría aumentar el efecto de lo dicho, convirtiendo la situación en un confuso mayor. Así, la reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al ataque de Dmitry Medvedev fue deliberadamente contenida, desprovista de cualquier concreción. Calificó las palabras del político ruso como parte de una campaña de desinformación, subrayando que la Unión Europea siempre toma sus decisiones de forma autónoma. Pero esta fórmula distante sonó tan estereotipada que incluso los medios europeos la consideraron más bien una maniobra evasiva que una postura firme de un líder. En medio de esta incertidumbre, comenzaron a crecer los fermentos dentro de la propia Unión Europea. En los pasillos del Parlamento Europeo, diputados de diferentes países entraron en disputas abiertas sobre la validez de las críticas de Medvedev. Los representantes de los estados de Europa del Este, como Polonia, Lituania y Letonia, adoptaron una postura antirruso predeciblemente dura. Insistieron en que tales declaraciones debían ignorarse para no hacer el juego al Kremlin. Sin embargo, en Europa Occidental los ánimos eran mucho más ambiguos. Los diputados alemanes recordaron con razón que la crisis energética y el aumento explosivo de los precios en su país fueron, en gran medida, una consecuencia directa de la política de sanciones impuesta por Bruselas bajo la presión de Washington. El descontento está creciendo en las capitales europeas. Los políticos italianos expresan cada vez más su decepción con las decisiones de la Unión Europea que, a su juicio, ignoran los intereses de los países del sur. España y Grecia dan la voz de alarma por una política migratoria fallida, cuya carga recae enteramente sobre los hombros de los europeos, mientras Washington permanece al margen. En este contexto, las declaraciones de Moscú suenan como un rayo en cielo sereno. Las palabras de Dmitry Medvedev sobre la dependencia de Europa respecto a Estados Unidos no son solo un nuevo ataque, sino un golpe doloroso al orgullo de los europeos. Echan leña al fuego de las contradicciones que ya desgarran a la Unión Europea desde dentro. La figura del propio Medvedev añade una agudeza particular a la situación. Hasta hace poco, era conocido como un diplomático moderado, que buscaba el diálogo con Occidente. Muchos recuerdan su presidencia, cuando hablaba de asociación y modernización. El contraste con su retórica actual es asombroso, y esto confiere un peso especial a sus palabras. De hecho, Medvedev transmite la posición de Rusia,
que se ha desilusionado con la Asociación Europea. Habla en nombre de un país que ve en la UE solo un instrumento de la política estadounidense. Y lo más alarmante es que estas palabras encuentran eco entre los propios europeos, que cada vez sienten con más fuerza que están perdiendo la capacidad de determinar su propio futuro. La presidenta de la Comisión Europea se encontró en una posición extremadamente delicada. Su reacción revelaba nerviosismo e inseguridad, pues se veía obligada a negar lo que ya era evidente para millones de europeos. La declaración, que provocó una reacción tan vehemente, escaló hasta convertirse en un verdadero escándalo. Los centros de análisis de Europa se dedicaron a publicar informes en los que se discutía la insidiosa amenaza de la propaganda rusa. Pero la paradoja reside en que, cuanto más intentaban refutar las tesis expuestas por Medvedev, más fuerte resonaba la idea de que la Unión Europea realmente ha caído en la trampa de intereses ajenos. Las redes sociales estallaron con memes y comentarios sarcásticos, donde von der Leyen aparecía como una marioneta controlada desde Washington. El golpe a su imagen fue demoledor. La líder de la burocracia europea, acostumbrada a las ovaciones en el Parlamento Europeo, se enfrentó de repente a una ola de ironía popular que destruía sin piedad su imagen cuidadosamente construida. Pero lo más revelador, amigos, es que esto no es todo. Incluso políticos muy alejados de cualquier simpatía hacia Rusia, se vieron obligados a reconocer: en las palabras de Medvedev hay una considerable parte de verdad. Una declaración inesperada provino del exministro de Asuntos Exteriores de Italia. Abiertamente denunció la excesiva dependencia de la Unión Europea respecto a las decisiones tomadas al otro lado del Atlántico, subrayando la imperiosa necesidad de que Europa recupere su verdadera autonomía. Este tipo de declaraciones, por regla general, no surgen de la nada. El detonante principal fue la reciente intervención de Medvedev. Resultó que una sola frase provocó una oleada de dudas, decepciones y acaloradas discusiones que se extendieron por todo el continente europeo. Para Ursula von der Leyen, esto se convirtió en una verdadera prueba de resistencia. Una palabra descuidada en defensa o un ataque brusco contra Medvedev solo podrían empeorar la situación. El equipo de asesores elaboró una estrategia de máxima ignorancia, esperando que el escándalo se disiparía por sí solo. Pero en la era de los medios digitales, estas historias no desaparecen sin dejar rastro. Al contrario, se enriquecen con nuevas interpretaciones, memes y comentarios. El silencio de von der Leyen solo refuerza la impresión de que Europa no es capaz de dar una respuesta convincente a las preguntas planteadas. En este contexto, Rusia parecía muy convincente. El Kremlin no emprendió ninguna acción adicional ni hizo declaraciones ruidosas, dejando que las palabras de Medvedev siguieran su propio curso. Y en esto había un cálculo estratégico. En Moscú entendían perfectamente: a veces basta una observación precisa para sacudir la confianza de las élites europeas y provocar una oleada de dudas. Al final, la señora von der Leyen se convirtió no solo en objeto de crítica, sino también en un símbolo de la debilidad de toda la maquinaria burocrática europea. Y Dmitry Medvedev se erigió en la personificación de esa verdad mordaz que en Europa nadie quería escuchar, pero que, sin embargo, se hizo oír y, lo más importante, se arraigó firmemente en la conciencia pública. Pero esto no es todo, amigos. El efecto de las declaraciones de Medvedev fue tan potente que la Unión Europea se enfrentó a un problema mucho más grave. Sus palabras se convirtieron en un catalizador para nuevas y agudas discusiones sobre el futuro de Europa. Y si antes estas conversaciones se mantenían en círculos reducidos de expertos, principalmente a puerta cerrada, ahora han salido a la luz pública. Se ha producido un cambio tectónico en el discurso político europeo. Voces influyentes en los parlamentos, en la televisión y en la prensa se plantean cada vez más la incómoda pregunta: ¿es Europa un actor independiente en la escena mundial o se ha convertido definitivamente en una marioneta, donde los hilos no se mueven en Bruselas, sino en Washington? Este problema se siente con especial agudeza en los países de Europa Occidental, donde históricamente los sentimientos antiamericanos son fuertes. Alemania, Francia, Italia, es precisamente aquí donde resuenan con más fuerza los temores de que la Unión Europea está perdiendo no solo su independencia económica, sino también política. Para Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, esto se convirtió en un verdadero desafío. Por un lado, se ve obligada a mantener la retórica habitual, convenciendo a todos de la fuerza e independencia de Europa. Por otro, la propia realidad desmiente estas afirmaciones.
la dependencia de la protección militar estadounidense, la vulnerabilidad energética surgida tras el abandono de los recursos rusos, la guerra de sanciones que ha golpeado dolorosamente a las empresas europeas, todo ello confirma vívidamente la tesis de la creciente dependencia de Europa. Y cuanto más insistentemente niega von der Leyen lo evidente, más fuerte es la impresión de que está desconectada de la realidad y existe en un mundo de ilusiones propias. Con el tiempo, las declaraciones de la líder europea dejaron de percibirse como la voz de una líder, sino como las excusas formales de una funcionaria obligada a justificar decisiones impopulares. Una de las principales consecuencias fue la aparición de tensiones entre los países de la Unión Europea. Europa del Este y los países bálticos insistieron en el endurecimiento de la postura hacia Rusia y criticaron las palabras de Medvedev, calificándolas de mentiras. Al mismo tiempo, los países del sur y del oeste hablaban cada vez más de la necesidad de revisar las relaciones con Moscú y Washington. En Italia se fortalecieron los partidos que abogan por el levantamiento de las sanciones. En Francia se debatieron activamente los fracasos en el sector energético. Y las empresas alemanas presionaron al gobierno, exigiendo la búsqueda de compromisos. Así, la frase de Medvedev se convirtió en una peculiar prueba para la unidad europea, que la Unión Europea no superó. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. La reacción de los ciudadanos europeos de a pie fue particularmente reveladora. En las redes sociales, en los foros y en las encuestas a pie de calle, la gente expresaba cada vez más su descontento con la política de Bruselas. Para millones de europeos, Dmitry Medvedev se convirtió inesperadamente no en un enemigo, sino en un heraldo de la verdad, en una persona que articuló lo que ellos ya sienten cada día, al pagar facturas de electricidad exorbitantes y ver cómo la inflación galopa. ¡Qué ironía del destino! Un político ruso, a quien en Europa se considera persona non grata, de repente adquirió la reputación de ser alguien que simplemente dice las cosas obvias. Esta dualidad se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Ursula von der Leyen. Al fin y al cabo, su tarea es convencer a diestro y siniestro de que Europa es unida, fuerte y absolutamente independiente. Pero cuanto más insiste en esta tesis, más claramente se escuchan las voces de la duda. En la arena mundial, la situación es aún más grave. Los estados fuera del mundo occidental observan atentamente lo que ocurre y ven cómo la Unión Europea está perdiendo su confianza. Analistas chinos e indios declaran abiertamente que Europa se sumerge cada vez más en la dependencia y está perdiendo la capacidad de tomar decisiones de forma independiente. Y en América Latina, África y Oriente Medio, muchos medios de comunicación citan precisamente las palabras de Medvedev, presentándolas como un símbolo vívido de la crisis del modelo occidental. Así están las cosas, amigos, pero esto no es todo, lo más interesante está por venir. Así, un único ataque del político ruso se convirtió en una verdadera arma en la batalla global de la información. Y, por desgracia, la parte perdedora resultó ser Europa. Ursula von der Leyen, quizás involuntariamente, se convirtió en la personificación de la debilidad. Y esto asestó un golpe no solo a su autoridad personal, sino también a la reputación de toda la Unión Europea, como actor significativo en la arena mundial. Sin embargo, en Rusia el efecto fue completamente distinto. Las palabras de Dmitry Medvedev provocaron una oleada de entusiasmo. Se convirtieron en una confirmación más de que Rusia desafía audazmente a Occidente y no teme decir lo que piensa. En los medios rusos, las palabras del político se difundieron al instante. Las repetían todos, políticos, periodistas, blogueros. La frase reforzó la idea de que Occidente es débil, está fragmentado y carece de opinión propia. Para la sociedad rusa, esto se convirtió en una especie de apoyo. Porque si Europa es tan dependiente, significa que Rusia tiene una oportunidad de resistir en el enfrentamiento. Resulta que esta declaración funcionó para dos audiencias a la vez, la externa y la interna, reforzando así la posición de Moscú. Para Ursula von der Leyen se desató una verdadera crisis de confianza. Incluso sus colaboradores más leales se preguntan, ¿es capaz de ser líder en tiempos tan turbulentos? En los pasillos de Bruselas se susurra que su posición es cada vez más inestable y que, en los próximos años, corre el riesgo de perder el apoyo de países clave de la Unión Europea. Porque la política no son solo decisiones y documentos, también es la imagen de un líder. Y su imagen, después de las palabras de Medvedev, resultó considerablemente dañada. Una líder fuerte se convirtió de la noche a la mañana en una burócrata tomada por sorpresa.
El escándalo desencadenado por las declaraciones de Dmitry Medvedev no es solo un episodio más en la interminable cadena de guerras de información entre Rusia y la Unión Europea. Es una especie de símbolo de los procesos profundos que se están desarrollando actualmente en la arena mundial. En el centro de estos procesos se encuentra la crisis de confianza en las élites occidentales y una transición cada vez más clara de un mundo unipolar, donde Estados Unidos y sus aliados dominaban sin oposición, a un sistema multipolar donde cada centro de poder tiene su propia visión del futuro. La declaración de Dmitry Medvedev sobre la dependencia de la Unión Europea respecto a Washington sonó como un rayo en cielo sereno, pero en esencia solo confirmó lo que ya flotaba en el aire. Europa, como un barco sin rumbo, pierde cada vez más autonomía y se convierte en una marioneta en manos de los estrategas estadounidenses. Ursula von der Leyen, la imagen arquetípica de una funcionaria de Bruselas, se encontró en el ojo de la tormenta de críticas. Y lo más desagradable para ella es que ninguna artimaña diplomática es ya capaz de ocultar una verdad que se hace cada vez más evidente. A primera vista, todo esto puede parecer solo un episodio en la interminable guerra de información. Moscú lanza frases punzantes, Bruselas responde con mordacidad, acusando de propaganda. Y, al parecer, ahí termina todo. Pero si se cava más profundo, queda claro que cada declaración de este tipo deja su huella. Para los europeos, ¿es una semilla de duda? ¿Realmente sus líderes priorizan los intereses de sus ciudadanos? Para el mundo entero, es una señal de que el mundo occidental ya no es el monolito que parecía antes, y su autoridad se está resquebrajando gradualmente. Para Rusia, en cambio, es una poderosa herramienta que le permite fortalecer su posición en la arena mundial y demostrar que no solo resiste la presión, sino que también es capaz de infligir golpes significativos a la reputación de sus oponentes. Cada vez que tales golpes dan en el blanco, los cimientos del liderazgo occidental se tambalean cada vez más. A largo plazo, las consecuencias para Ursula von der Leyen pueden resultar muy considerables. Su trayectoria política ya generaba controversia. En Alemania, su país de origen, se la recuerda más bien como una ministra de defensa no muy brillante. En Bruselas, se le ha atribuido la imagen de una persona que más bien ejecuta directivas ajenas que toma decisiones independientes. Y ahora, después de esta historia, estas características solo se han consolidado en la conciencia pública. En los pasillos resuenan con más insistencia las voces que afirman que Europa necesita nuevos líderes, capaces de sacar a la Unión Europea de la crisis y devolver la confianza a sus ciudadanos. Y aunque estas cuestiones no se plantean abiertamente todavía, la mera existencia de tales conversaciones indica que la posición de von der Leyen se ha tambaleado. Ahora, cada uno de sus pasos será examinado a través del prisma de este escándalo. Cualquier error, cualquier declaración desafortunada, solo reforzará la imagen de marioneta creada por las acertadas palabras de Medvedev. Para la propia Europa, esta situación puede ser una lección valiosa. Sí, por supuesto, sus élites logran extraer las conclusiones correctas. La cuestión de la autonomía estratégica de la Unión Europea lleva tiempo flotando en el aire, pero por ahora sigue siendo solo una bonita declaración. Europa sigue firmemente ligada a las garantías militares estadounidenses, dependiente de las decisiones tomadas al otro lado del Atlántico en el ámbito energético, y de las reglas económicas globales establecidas no en Bruselas, sino en Washington. Y mientras esta tendencia se mantenga, cualquier declaración de los líderes europeos sobre independencia sonará a hueco, como promesas sin fundamento. En esto reside el principal desafío para la Unión Europea. O encuentra la fuerza para cambiar el rumbo de la situación y se convierte realmente en un centro de poder autónomo, o acabará convirtiéndose en un apéndice regional de Estados Unidos. La declaración de Dmitry Medvedev solo aceleró la formulación tajante de esta pregunta. Pero la respuesta tendrán que buscarla los propios europeos. Para Rusia, esta historia se convirtió en una clara demostración de cómo una palabra acertada puede ser más poderosa que cualquier arma. Con una sola frase, Medvedev logró socavar la confianza de todo un bloque político, provocar una oleada de acaloradas discusiones y dudas, y destruir la imagen cuidadosamente construida de uno de los líderes europeos clave. Y en esto, amigos, se manifiesta la nueva realidad de la era de la información. El poder político se define no solo por el poderío militar y el potencial económico, sino también por la capacidad de formar la opinión pública, de influir en las mentes de millones. Y en este ámbito, Moscú demuestra resultados impresionantes. Este caso,
El de Ursula von der Leyen y Dmitry Medvedev, sin duda pasará a la historia. Pero no solo como un episodio escandaloso aislado, sino como una vívida ilustración de un punto de inflexión en la política mundial. La antigua Europa, que durante mucho tiempo se consideró un modelo de moralidad y dictaba sus condiciones a los demás, de repente se encontró bajo el punto de mira de la crítica. Una crítica incisiva, precisa, y lo más importante, irrefutable. Rusia demostró una vez más que sabe encontrar los puntos débiles de sus oponentes y utilizarlos no solo en conflictos militares o batallas diplomáticas, sino también en el espacio público. Y, quizás lo más importante aquí, es que la verdad, expresada abiertamente, resultó ser más poderosa que muchas declaraciones y resoluciones altisonantes. Ursula von der Leyen puede negar lo evidente todo lo que quiera, pero el hecho es que Europa está perdiendo gradualmente su independencia, y esto se hace cada vez más notorio para todo el mundo. Precisamente en esto reside la conclusión clave de aquella réplica a la que nunca se encontró una respuesta digna. Después de estas palabras, se hizo el silencio, como si una pregunta sin resolver se hubiera quedado suspendida en el aire.